Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar apertura al encuentro Integrando Ciencia y Espiritualidad de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Son todos muy bienvenidos. Soy la doctora Raquel Inés Bianchi, presidente de la sociedad, y este año la sociedad comparte este espacio junto al capítulo de Salud Mental y Espiritualidad de la AASM. En el día de hoy vamos a escuchar a la licenciada Miriam Lupo, quien nos va a hablar de reflexiones del impacto de la pandemia en un sistema de salud deshumanizado. Miriam Lupo es licenciada en psicología, es secretaria de actas de nuestra sociedad, es secretaria general del capítulo de Salud Mental y Espiritualidad de la Asociación Argentina de Salud Mental, y es miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Muy bien, Miriam, queda todo en tus manos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero quiero agradecerte, Raquel, y agradecerle a todos que por ser un día feriado están. Así que muchas gracias. Bueno, y ahora comparto, ¿no? Ahí me ven. Sí. Bueno, vamos a empezar a hacer unas reflexiones sobre el impacto de la pandemia en un sistema de salud deshumanizado. En realidad, siempre que voy a hablar del sistema, más allá de que cuando nombra a un médico que está deshumanizado, que es tecnocrático, que es deficiente, en realidad es la condición porque el sistema, digamos así, lo deja ver, lo deja solo. Vamos a repasar, bueno, algunos conceptos como el tema de la salud, que en 1946 la ONU creó la Organización Mundial de la Salud, y en su preámbulo la salud, decía, es un estado de complemento de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones de enfermedades. Esta definición fue adoptada y refrendada por los representantes de 61 estados de la Conferencia Sanitaria Internacional realizada en Nueva York el 22 de julio de 1946. Concepto ampliado en 1992 al agregar y en armonía con el medio ambiente, lo que profundizó la necesaria defensa de lo ecológico asumido por muchos movimientos sociales para la evolución armónica de los pueblos. Y en el 2001 se pudo incorporar en forma definitiva el aspecto espiritual como componente imprescindible de la salud. En este término se debe englobar todo lo cultural y también lo que para la mayoría de las personas significa lo religioso. Bueno, ¿cómo está compuesto el sistema de salud en la Argentina? Vamos también a repasarlo un poquito. El sistema de salud de nuestro país se caracteriza por su enorme fragmentación. Está compuesto por 3 subsectores. El sector público con una red de 1.600 hospitales y 6.000 centros de salud públicos que prestan atención gratuita a toda persona que lo demande en todo el país, y también extranjeros que vienen. Se financia con recursos del Estado y recibe pagos ocasionales de parte del sistema de seguridad social cuando atiende a sus afiliados. Es decir, a veces cuando se va al hospital público, en titulares que son de obras sociales o de prepagas, se puede después pasar la facturación y recibir los pagos. Generalmente o muchas veces no se hace esto y no se logra tener mayores ingresos. El sector de las obras sociales
asegura y presta servicios a los trabajadores en blanco, o sea, a los que trabajan en blanco y a sus familias, y está financiado con las contribuciones de los trabajadores y de los empleadores, con cerca de 300 obras sociales nacionales y 24 provinciales. Y el tercer subsector lo integran los seguros privados, que son empresas de medicina prepaga, pagados por las familias, los titulares, también por las empresas, con un sector privado de establecimientos, de clínicas, hospitales, laboratorios, centros de diagnóstico y profesionales que atienden a particulares y a los titulares de las empresas prepagas. Bueno, a partir de, acá no puedo ver muy bien la pantalla, pero acá a partir de la década de 1990, comenzó una tendencia a la deshumanización de la medicina. Bueno, los pacientes se fueron convirtiendo en palabras en clientes. Los pacientes dejaron de ser pacientes para pasar a ser clientes en un sistema que se hace consumista, tecnocrático, violento y hasta inhumano. La medicina prepaga empieza a clasificar a los pacientes, clientes, de acuerdo a los planes y de acuerdo a la capacidad económica. Entonces el mercado le empieza a poner precio a los pacientes, clientes y también a los médicos, quedando el paciente preso de su prestador y el prestador preso de sus intereses. Las pautas socioculturales del consumismo fomenta el individualismo y la pérdida de valores. Como consecuencia, la práctica médica se fue deshumanizando poco a poco. El individuo, o sea, se deshumaniza el médico, el profesional. Se deshumaniza porque se agota. El profesional agotado es específico, pero no es integral. O sea, está muy sometido a todo lo que es tecnología. Entonces hay un costo alto en tecnología y un abuso de la tecnología. Y hay mucha burocracia para conseguir medicamentos. Acá la relación médico-paciente se encuentra en crisis. La relación médico-paciente también está en crisis la institución y el sistema. A veces favorecen la relación y otras veces la destruyen. Por ejemplo, a un paciente que se le da turno para 1 mes o 2 meses y lo hacen ir de un lado para el otro, cuando este paciente se siente maltratado por la institución, cuando llega a la consulta, la relación médico-paciente está deteriorada. Por ejemplo, yo tengo una paciente que es mayor, una de 6 años, y que tiene muchas patologías. Es una paciente oncológica, diabética, cardíaca, tiene, bueno, nódulos en las tiroides, y es jubilada, pero no pertenece al PAMI, pertenece a otra obra social. Pero bueno, ¿qué pasa? Este año fue toda una calicita impresionante de la cantidad de turnos que tienen que tomar, y que no lo pueden tomar porque después de la pandemia todo se hace vía web o vía mail, lo cual le cuesta también un montón y a veces no le contestan, y va un especialista y ese especialista le manda 2 estudios y esos 2 estudios cuando se los lleva le manda a hacer otros más y va al otro especialista, y lo que también ella reclama es un médico que que englobe todo, que generalice todo, que tiene que ser el médico generalista, pero que en general no se está dando esta unificación de todo y de darle un diagnóstico no por especialidades, no por órganos, sino en la persona en toda su unidad, que esto es lo que siempre tratamos de ver. Este paciente se siente maltratado por la institución y, por supuesto, cuando llega a la consulta, la relación médico-paciente está totalmente deteriorada por responsabilidad del sistema. No o sea, por responsabilidad del médico, pero es la responsabilidad del sistema, de la institución, pero también es del Estado, porque todo se aúna en todo lo que es eficiencia y eficacia.
Entonces hay que tratar acá para restituir toda la situación de la relación médico-paciente, pero también institución profesional, y Estado, institución, y Estado-sistema. Así que bueno, hay que trabajar mucho para que todas estas instancias sean eficientes. Joder, perdón, pero no estoy viendo a nadie. Se me complica acá. Esperen un poquito. Tecnocrática, la relación médico-paciente está en crisis. Se ha multiplicado la cantidad de estudios, el especialista se centra más en completar los formularios en su computadora más que en escuchar y mirar a sus pacientes. Actualmente la persona no va más a su médico, sino va a un médico, a una guardia, a una emergencia, y tal vez no lo vuelva a ver nunca más a este profesional. En general, antes teníamos nuestro médico de familia, que ya sabía todo de nosotros, y simplemente a veces lo llamábamos por teléfono y nos daba la orientación del diagnóstico y hasta la medicación que teníamos que tomar. Ojo, yo no estoy criticando todo lo que es la tecnología, porque nos hace mucho bien por la prevención y las subespecialidades que hay. Pero también falta esto, ¿no? Bueno, el doctor Escardó, el gran doctor Escardó, decía que el médico tendría que ocultar las emociones del paciente, y esto me parece que es también importante, porque a veces en los médicos a domicilio que llamamos, por la prepaga o por la obra social, vienen, nos diagnostican, nos medican, dicen, bueno, en 48 horas llame nuevamente para ver cómo está. Cuando viene otro profesional, que hay que contarle qué pasó, cuál fue el diagnóstico, porque no traen una historia medianamente armada, una ficha armada del médico que han visitado. Por lo tanto, creo que el sistema se tiene que ir aceitando un poco más para poder trabajar a la persona en toda su integridad. El actual sistema de salud está colapsado por la falta de turnos y por la falta de profesionales. Y ahora se está dando mucho más porque los aranceles que le pagan a los profesionales en las obras sociales y también en las prepagas son muy, pero muy, muy bajos, y entonces los profesionales se están yendo, por eso también se están tan dilatado y tan colapsado el sistema de turnos. Por lo tanto, los diagnósticos sí son demorados y provocan muchos casos en los pacientes ansiedad generalizada, depresiones, fobias, angustias. La deshumanización en relación médico-paciente está en crisis. La deshumanización avanza como una plaga. ¿Podrá la medicina actuar frente a esta tendencia y renovarse con la frescura de un nuevo humanismo? Bueno, si bien el sistema está quebrado y estaba muy colapsado con la llegada de la pandemia, y lo que deja la pandemia está como bastante complicado, pero no es posible, ya lo vamos a ver. Las secuelas de la deshumanización de la medicina o del sistema son perjudiciales a los profesionales. ¿Por qué? Porque los ponen en ciertos riesgos, porque puede haber negligencia médica, mala praxis, impericia, maltrato del profesional al paciente, pero también de los pacientes y los familiares al profesional, un poquito por todo lo que hablamos antes y un poco por toda la ansiedad que se trae, incluso la violencia. Y por supuesto el burnout, tal cual como lo había expresado muy bien en su charla el padre, quedando expuestos a la industria del juicio. Pero no hay mejor respaldo legal que atender bien a los pacientes y realizar bien los registros, bueno, porque no hay medicina defensiva. Yo por lo menos siempre trato de decir a los conocidos médicos o a mis pacientes médicos que el mejor documento que tienen es la historia clínica y los registros, porque si no, hoy hay una industria de las denuncias, industrias de las querellas, y se ve todo muy complicado. Teniendo una historia clínica y los registros bien claros, bueno,
estar mucho mejor. Siguiendo esta línea de pensamiento, la deshumanización en salud es un problema de relación entre seres humanos que merece ser revisado en forma integral para ser atendido y entendido con urgencia. Es necesario promover un modelo integral considerando al paciente en todas sus dimensiones. Los perfiles del médico deshumanizado, como decíamos, un poco es un médico mercantilista, soberbio, que menosprecia la esencia espiritual del ser humano, que es insensible al dolor humano y al trato despótico. Siempre estoy hablando que el sistema es responsable de que el médico sea mercantilista, soberbio. El impacto de la pandemia en el sistema sanitario, vamos a revisar un poquito. Y yo digo que nos obligaron a vivir la longevidad de la pandemia. Y había una vez un tiempo en que vivíamos confiados, que nos creíamos protegidos e inmunes, y en nuestra inocencia o ignorancia pensábamos que los desastres naturales, como pandemias, hambrunas y hasta las guerras, pertenecían a otras épocas, a otro siglo y a otro mundo. No pensábamos que viviríamos una amenaza e incertidumbre y que esto atravesaría el mundo entero, hasta que la Organización Mundial de la Salud declaraba una pandemia por coronavirus y nos obligaron a un confinamiento que parecía eterno, sin poder imaginar un horizonte. Vivimos todo un tiempo de incertidumbre, por sobre todo nuestro confinamiento que fue eterno. La epidemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero del 2020. El director general de la Organización Mundial de la Salud anunció el 11 de marzo del 2020 que la nueva enfermedad por coronavirus, COVID-19, puede caracterizarse como una pandemia. La caracterización de la pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo y afecta a un gran número de personas. Los profesionales estuvieron en la primera línea de batalla. Se enfrentaron a un virus desconocido y mortífero, sin equipos o muy pocos equipos de protección, recursos insuficientes, con más preguntas que respuestas para el manejo de una enfermedad totalmente desconocida. Faltaron respiradores, insumos, medicamentos, vacunas, camas, test. La pandemia elevó a un primer plano a todo lo que era este sistema de salud debilitado. Focalizó el esfuerzo del personal involucrado y aspectos de la infraestructura existente, principalmente la disponibilidad de camas y respiradores en unidades de terapia intensiva para enfrentar las consecuencias más graves de la enfermedad. También se evidenciaron problemas varios. El aumento de camas y respiradores no tuvo correlato con el recurso humano necesario para el uso y no se podían formar a las apuradas. Era como que compraron aviones nuevos, pero no habían pilotos entrenados para ellos. Además, no se dispuso o difundió información adecuada en las áreas sensibles, disponibilidad y ocupación de camas en UTI del sector privado, cantidad de médicos intensivistas disponibles en ambos sistemas y su distribución en el territorio. Existieron confusas estadísticas sobre fallecimientos y fue evidente la incapacidad del testeo, rastreo y aislamiento. Pero estos son solo algunos síntomas del sistema que adolece de enormes problemas a saber como la fragmentación, el clasismo, la irracionalidad y la acefalía. La gestión de las vacunas se convirtió en el flanco más débil del gobierno argentino. Nuestra vulnerabilidad se hizo evidente. Vivimos con incertidumbres, sin certezas de ningún tipo. Se evidenció las falencias en el sistema de salud, la guerra de poderes, las ambiciones más perversas, y miramos a la vida como si era a través de un parabrisas empañado, con una sensación de estancamiento y de vacío.
Profesionales de la salud, a pesar de todo, se reorganizaron y lo entregaron. Al inicio de la pandemia propiciaron aplausos y exaltaciones de agradecimientos a estos trabajadores de carne y hueso, tan vulnerables como cualquiera de nosotros, con riesgo y temor al contagio. Pero, tiempito después, y un poco, fueron vistos como el probable peligro siendo perseguidos. Esto también lo decía el padre Milán. Datos de la investigación cuantitativos mostraron que el 60% del personal de salud infectado fue el grupo de enfermería, el 30% el grupo médico y el 10% personal administrativo y jerárquico en los centros. La llegada del virus SARS-CoV-2 ha puesto en jaque al sistema sanitario argentino, sobre todo, a los del mundo también. Los hospitales han tenido que modificar los modos de actuación, establecer zonas seguras para atender a los pacientes con sospecha de COVID-19 y se ha puesto a prueba la capacidad de adaptación con los recursos que se contaba para dar rápidas respuestas. Todo fue un aprendizaje, enfrentando una enfermedad nueva con una nueva práctica médica. El COVID-19 afectó el funcionamiento de los servicios de salud de las enfermedades no transmisibles. Los servicios de prevención y tratamientos de las enfermedades no transmisibles se han visto gravemente afectados desde el comienzo de la pandemia del COVID-19. Esta situación fue preocupante porque ponían a las personas con enfermedades no transmisibles en mayor riesgo de enfermar gravemente si se infectaban con COVID-19 y podían morir. Desde que comenzó la pandemia, los servicios de salud de rutina fueron reorganizados o interrumpidos y muchos dejaron de brindar atención a las personas en tratamiento contra enfermedades como cáncer, cardiovasculares y diabetes. Asimismo, muchos trabajadores de la salud que brindaban esta atención fueron redirigidos para dar respuesta. Las razones más comunes para interrumpir o reducir los servicios fueron la cancelación de los tratamientos planificados, la disminución del transporte público disponible, el miedo a asistir a los centros de atención, la falta de personal debido a que los trabajadores sanitarios habían sido reasignados a los servicios para dar respuesta al COVID. Estas interrupciones probablemente tendrán un impacto en los resultados de la salud para poblaciones más vulnerables y también para poblaciones no vulnerables, porque mucha gente no se ha hecho ningún tipo de examen durante la pandemia, ningún tipo de prevención, recién ahora están comenzando. Con las crisis sanitarias, los pacientes con enfermedades crónicas también han tenido que enfrentarse al miedo del contagio, pero también a la incertidumbre por sus propias dolencias. La pandemia ha sacado de la zona de confort al sistema sanitario. Es una zona de confort en un sistema que ya sabemos era insuficiente y con problemas de equidad y accesibilidad hasta que sucede el COVID. Pero esta zona de confort que tenía que ver, por ejemplo, con la atención presencial de los pacientes, con algún tipo de comodidad, los que tenían una afección, pedían un turno, aunque fueran diferidos, si se necesitaba recetas, se acercaban hasta el centro médico y las recibían, tenían camas suficientes, no siempre, y plazas de UTI. Había que crear estrategias alternativas para la continuidad de la atención, viendo todo lo que anteriormente fuimos narrando, y comienza a actuar entonces la telemedicina, un sistema que este país tampoco estaba preparado. Y la telemedicina, la OMS la ha definido como que aporta servicios a la salud, donde la distancia es un factor crítico por cualquier profesional de la salud, usando las nuevas tecnologías de la comunicación para el intercambio válido de información y diagnóstico, de tratamiento y prevención de enfermedades, además de la educación continuada de los proveedores de salud, todo con el interés de mejorar la salud del individuo y la consulta a distancia evitaba la llegada a una consulta presencial
a personas con alto riesgo de infectarse, como adultos mayores, inmunodeprimidos, pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas. Protegerlos para evitar la exposición al virus en un ambiente hospitalario, manteniendo el distanciamiento físico, y también aparecieron las recetas electrónicas donde después las farmacias las recibían, donde también la industria farmacéutica tuvo mucho que ver en esto, en estos adelantos de épocas de pandemia. La telemedicina también se utilizó en especialidades un poquitito más complejas, como por ejemplo la teledermatología, donde en esta especialidad la palpación de las lesiones es esencial, pero con una muy buena historia clínica, con inspección a la distancia, se podía determinar al menos si era imprescindible la consulta presencial. La salud mental, en tanto que la salud mental fue un gran hallazgo, la consulta y las sesiones a distancia, evitando el desplazamiento, pero al principio se habían planteado algunos desafíos éticos, como garantizar la confidencialidad en los espacios tanto del profesional como del paciente, pues ya se habían confeccionado consentimientos informados, claro. La disponibilidad a veces del paciente en su domicilio, si vivía con otros familiares las 24 horas del día, era complicado, y ustedes vieron que recibimos consultas desde el auto, desde una plaza, bueno, desde lugares más insólitos. La telemedicina es una estrategia muy válida, existen ventajas como las que ya enunciamos, pero también desventajas y limitaciones para poblaciones con mayor vulnerabilidad, tales como vivir en zonas rurales, no contar con teléfonos inteligentes o computadoras y servicios de internet. Esto no solamente se dio en la salud, sino también en la educación. La pandemia puso en evidencia la necesidad de inversión y de actualización en términos de infraestructura, equipamientos y recursos humanos. La saturación de los centros sanitarios desmoralizó a los profesionales de la salud. Existen trabajos varios de investigación que concluyen que los profesionales sanitarios pueden presentar algún tipo de trastornos. El 14.5% tiene probabilidad de sufrir problemas mentales discapacitantes. El 28% presentan riesgos de trastornos de depresión. El 22.5% de trastornos de ansiedad. El 22.2% de estrés postraumático y poco más del 6% de abuso de sustancias. La crisis sanitaria y su impacto económico han aumentado las consultas por trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, depresión, consumo excesivo de alcohol, consumo de sustancias, trastorno de la alimentación, tristeza, duelos por fallecimientos sin despedidas, miedo al contagio, incertidumbre del futuro, cambio de humor, irritabilidad, desesperanza, desaparición de expectativas, conductas desadaptativas, evitación de contactos, tendencias suicidas, y también un estado de languidecer. Un artículo del New York Times hablaba de un estado de languidecer, donde este estado es sentirse sin alegría y sin rumbo, como mirando la vida así detrás de un parabrisas empañado, con la sensación de un estancamiento y un vacío. El sistema de salud quedó muchísimo más debilitado. No existe sistema sanitario que se encuentre plenamente preparado para abordar una pandemia. A pesar de ello, el coronavirus evidenció las fortalezas y debilidades ya existentes de un modelo de atención caracterizado por tres componentes claves: una profunda descentralización de la estructura pública a nivel provincial y municipal, una marcada segmentación entre los subsistemas públicos de obras sociales y de prepagas, y una amplia brecha entre los derechos universales de la salud que no necesariamente se traducen en atención efectiva. Esto cristaliza las desigualdades. Pero la pandemia, como toda crisis, también puede ser vista como una oportunidad para revelar los valores sociales, los miedos individuales,
y los colectivos, las prácticas institucionales, los intereses políticos y económicos y las condiciones estructurales, y el rol de los medios de comunicación. La pandemia de COVID-19 puede convertirse en una ventana de oportunidad para debatir el modelo de atención y los mecanismos de protección financiera ofrecidos a los pacientes frente a la ocurrencia de la enfermedad. También debatir sobre la igualdad y la eficiencia en la atención de la salud argentina. Tiene que haber voluntad política también. Veíamos al principio el paradigma actual de un sistema tecnocrático violento e inhumano. Luego aparece la pandemia, debilita mucho más este sistema, pero también lo hace más tecnocrático, y la pandemia trajo también un montón de dificultades y de debilitamientos en el sistema. Nosotros proponemos, desde nuestro lugar, un paradigma biopsico, sociocultural, axiológico, espiritual dentro de un ecosistema, como dice la doctora Raquel Bianchi, y la relación del médico-paciente debería ser un encuentro. El sufrimiento y la enfermedad, como sabemos, amenazan la integridad. En el proceso de la enfermedad hay una estructura biológica que está alterada, una recepción psicológica que está alterada y un entorno social que está alterado. La enfermedad genera como tal indefensión con una carga emocional que hace a la persona sentirse desvalida. Este paradigma propuesto, la relación médico-paciente, es un encuentro donde el paciente es responsable de su estado de salud o enfermedad, capaz de tomar decisiones, un paciente proactivo y resiliente. El profesional debe responder a las preguntas con un lenguaje claro, entendible, empoderar al paciente porque se trata de su vida y de su cuerpo. El profesional no debería tomar un rol de salvador. La relación médico-paciente debería ser un vínculo sanador. Para curar, sanar, debes cuidar al paciente. La comunicación debería ser empática, veraz, comprensiva de los profesionales de la salud y facilitar el vínculo de confianza. El profesional tendría que estar implicado con sus pacientes y ponerse en la piel del otro. Saludarlos, escucharlos, llamarlos como ellos quieren, sentarse cerca, tomar su mano si es necesario, cubrirlos dignamente y respetar su intimidad. En realidad el sistema los deshumaniza, pero a veces el mismo sistema, dicen hay que atender a un paciente en 10 minutos. Y el médico, trata de llenar la ficha, de pasar el póster o de lo que tenga que hacer, pero a veces ni siquiera lo mira a los ojos a un paciente. Entonces, aunque sean 10 minutos, poner una pequeña semillita de revisar un ratitito, un minuto antes, en lo último de su historia clínica, mirarlo a los ojos y llamarlo por su nombre. Allí empieza una consulta diferente, aunque sea más corta porque el sistema no lo permite. Pero desde cada uno de los profesionales inmersos en este paradigma, podemos ir modificando poco a poco y muy poquito las cosas. El profesional debe adoptar el rol de anfitrión, de maestro y de anfitrión en una actitud de respeto, de generosidad, de alegría por el encuentro y de maestro promoviendo la educación en los pasos del tratamiento, aclarando y explicando. De partero porque acompaña todos los procesos de muerte y renacimiento que se vivencian en todo el camino de la sanación. ¿Cómo influye el acceso libre a la información médica que circula por Internet? Y este es un gran tema, porque hoy por hoy todos los pacientes con alguna dolencia, algún síntoma, recurren al Google o Wikipedia, y la verdad que es cierto que hay buena información de calidad en algunos portales importantes y serios, pero otra información es muy peligrosa. Entonces ya el paciente viene al profesional con
los estudios que le tiene que realizar y hasta la medicación que le tiene que suministrar. Esto es una gran dificultad de hoy para los profesionales de la salud. Entonces, el profesional de la salud por eso tiene que suministrar toda la información adecuada al paciente sobre el problema que padece y educar y hacer mucha educación para tratar de evitar las consecuencias que puede traer googlear la enfermedad y el tratamiento. Las facultades de medicina deberían enseñan a curar a los pacientes, pero a veces no a cuidarlos. Con la pandemia, en las universidades de medicina, los pacientes de medicina, no están teniendo muchas prácticas para tener contacto con el paciente. Entonces esto también va a traer algunas dificultades. Porque curar y cuidar son diferentes. Curar se refiere a la eliminación de la causa de la enfermedad y recuperar su estado previo, pero cuidar expresa la implicación del profesional con el paciente que sufre. Bueno, yo creo, y tengo aliento y tengo esperanza, que no estamos muy lejanos de esto por algunas cuestiones. Por ejemplo, la Asociación Médica Argentina a la que pertenecemos incorpora cursos como el que la doctora Bianchi hace años está dictando y que también nos hemos formado en ellos, y también ahora incluyó un nuevo curso que se llama Humanización de la Asistencia en Salud. Comento un poquito lo que dice acerca del curso, que el curso brinda a las personas herramientas útiles a utilizar en el cambio de paradigma de una atención en salud más humanizada, incluyendo en su abordaje tanto a los pacientes y sus familias, y a los propios profesionales de salud, es decir, a todas las personas que componen las relaciones que configuran en los diferentes espacios y niveles en los procesos de atención de salud, enfermedad, de una perspectiva integral y transdisciplinaria. Tiene los siguientes objetivos: reflexionar en torno a la implementación de cuidados centrados en la persona y en la familia, destacar la importancia de la comunicación como habilidad indispensable para mejorar la humanización de la atención sanitaria, analizar las configuraciones familiares y su importancia a lo largo de todo el ciclo vital, reconocer los signos de desgaste profesional, sus causas y el impacto en la calidad de atención. Reconocer la importancia del autocuidado para mejorar el bienestar y la calidad de la vida, analizar la relación existente entre bioética, derechos humanos y humanización, conocer los derechos básicos vinculados con la salud y la atención en salud, herramientas para incentivar su cumplimiento en los diferentes escenarios, aporte de la terapia centrada en la compasión como estrategia de la ayuda en los procesos de autoconocimiento y de la gestión de emociones. Conocer los lineamientos básicos de los cuidados paliativos, herramientas, actitudes y prácticas para el buen acompañamiento en el fin de la vida, profundizar en los procesos del fin de la vida y el rol de los acompañantes y equipo profesional como sostén del enfermo y su familia. Un sistema sanitario integrado tiene que estar al servicio de las personas, debe proteger y promover la salud, corregir desigualdades, eliminar discriminaciones, garantizar la salud de todos los ciudadanos en su estado de bienestar, como ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Bueno, la humanización de los servicios de salud, un imperativo ético. Ven para ser sanado, si no sanado, al menos curado, y si no curado, al menos consolado. La ciencia cinética es ciega y por ello desorienta y deshumaniza. Humanización y salud, San Camilo decía: en el servicio a los enfermos, mientras las manos realizan su tarea, estén atentos, los ojos a que no falte nada, los oídos a escuchar, la lengua a animar, la mente a entender, el corazón a amar y el espíritu a orar. Un médico sabio, bueno, ya terminando, un médico sabio dijo: la mejor medicina es amor y cuidados. Alguien le preguntó: ¿y si no funciona? Y él sonrió y le contestó: aumenta la dosis. Por último, les quería leer una plegaria del médico
que proviene de los antiguos escritos del pueblo judío, transmitido a Lucas, médico de los primeros tiempos del cristianismo, y dice: oh, quédate a mi lado, mi Dios, en esta tarea de verdad tan importante. Concédeme el éxito, pues sin tu amoroso consejo y tu sostén el hombre nada puede lograr. Cólmate de amor por mi arte de amor hacia todas tus criaturas. Concédeme que ni la ambición, ni la ganancia, ni la sed de gloria, ni la vanidad interfieran en mi actividad. Pues bien, yo sé que todas esas cosas conspiran contra el verdadero amor hacia los hombres y pueden seducirnos en la profesión hasta apartarnos de la búsqueda del bienestar de tus criaturas. Oh, fortaléceme, concédeme valor de cuerpo y alma, y que no encuentre obstáculos que puedan mitigar estos mis votos de sostener y ayudar a ricos y pobres, buenos y malos, amigos y enemigos, y permite que siempre sea capaz de ver en el sufriente y el afligido tan solo al ser humano. Somos profesionales de la salud, nos sumamos a la deshumanización o nos convertimos en protagonistas de este cambio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias a ustedes y disculpen por cuestiones técnicas que no manejo. La verdad que da para recordar mucho lo que hemos atravesado y también mucho lo que tenemos que seguir trabajando. Hermosa presentación. Damos apertura al espacio de preguntas y al espacio del intercambio. El que quiera... A mí me encantó, Miriam. A mí me encantó, Miriam, y gran parte de las cosas que comentás, yo como médica estoy atravesada todo el tiempo, ¿sí? Justamente cuando fui a hablar al hospital con el jefe de servicio hablábamos de esto en gran parte, ¿no? De lo que imponen de arriba, donde no se tienen en cuenta a los pacientes, los directivos disponen a atender en 30 minutos y tantas veces y no saben que es imposible dar una buena atención en ese tiempo, o sea, realmente es tal cual como lo contaste, ¿sí? Ojalá podamos participar todos del cambio, ojalá. Ojalá, desde poquito, desde muy poquito. Desde el humilde lugar, como digo yo, ¿no? Desde el humilde lugar, desde esos 10 minutos que a veces le dan a los pacientes, a los profesionales que tienen que hacer milagros, pero por lo menos mantener esa relación humana. Pero ya te digo, tiene que haber voluntad de todos lados, ¿no? Es que es lo que propones al final. El cambio tiene que ser personal, individual y ser protagonistas de eso, ¿no? Es un cambio ético, personal, ¿no? Cada uno, en conciencia.